Hermanos, que el Señor les bendiga. Agradecemos a Dios la oportunidad que nos brinda de poder llegar hasta cada uno de ustedes. Somos la Iglesia Discípulos de Cristo en San José Manatí, iglesia que pastorea a la reverenda Vilmary Reyes Córdoba. La palabra de Dios en el Salmo 95, versículos del 1 al 6 nos dice: Venid, aclamemos alegremente a Jehová. Cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza. Aclamémosle con cánticos, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. Porque en su mano están las profundidades de la tierra, y las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar, pues él lo hizo, y sus manos formaron la tierra seca. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor. En estos momentos, nuestra pastora, la reverenda Vilmary Reyes, tendrá la oración de adoración. Bendecimos el nombre de nuestro Dios y oramos en esta mañana. Señor, te damos gracias por un día más que tú nos das. Gracias por los cuidados que tuviste de nosotros, Señor, tras el paso de la tormenta Laura. Pero te suplicamos de manera especial, Señor, que tú cobijes y cubras a aquellas personas, Señor, que fueron afectadas, que tú le hagas tu provisión, que tú los guardes, los cuides, Señor, y gracias porque tú eres nuestro Dios. Te suplico también, Señor, que ante el paso de este fenómeno sigas cubriendo las islas y los países, Señor, que van a ser afectados por esta tormenta. Gracias, mi Dios, porque hoy podemos todos juntos alabar y bendecir tu nombre. Y te damos muchas gracias por la vida de Samia. Señor, por la disposición que ella siempre tiene de servirte a ti, Señor, de agradarte. Gracias por Riquelme, su esposo. Gracias por Amanda, Señor, por este hogar. Te pido que tú los sigas dirigiendo y acompañando de manera especial. Gracias por Mimi, Señor, y junto a Mimi te doy gracias por Arnaldo. Síguelos guiando, síguelos acompañando, Señor. Y gracias te doy también, Padre amado, por la vida de Ana Laura, por todos los que hacen posible este culto, por Mili, Señor. Te pido, Padre, que tú, Padre Santo, te glorifiques a través de lo que aquí se haga. Señor, que tú abras nuestros labios para que en libertad en esta mañana podamos alabar tu nombre, podamos entonar cánticos, Señor, para tu gloria y para tu honra, Señor, y a través de estos cánticos podamos sentir libertad, gratitud, Señor, gozo. Gracias, Señor, por tu presencia, que en medio de este tiempo, Padre amado, es tan necesario buscar de ti, Señor, y sentir esa fortaleza, esa paz que solamente vienen porque tú nos amas, porque tú nos cuidas, porque tú nos guardas. Quédate, Señor, con nosotros a través de este culto. Glorifícate, Padre. Mira, Señor, las diferentes necesidades y peticiones de cada persona, Señor, que nos sintoniza en este día. Yo te pido, Padre, que tú seas supliendo cada necesidad y que, Señor, hagas el milagro que cada persona necesita en este día. La gloria y la honra siempre la damos a ti. Gracias por tu provisión y por tu amor. En el nombre de Jesús. Amén. En estos momentos, el grupo de adoración con la alabanza Ven, es tiempo de adorar. Ven, es tiempo de adorarle. Ven, es tiempo de dar tu corazón. Ven, tal como estás y adora. Ven, tal como estás ante tu Dios. Ven. Un día todos confesarán que eres Dios y todos se arrodillarán. El más grande tesoro les guardarás a los que te
de adorarle. Ven, es tiempo de dar tu corazón. Ven, tal como estás, se adora. Ven, tal como estás ante tu Dios. Ven. Un día todos confesarán que eres Dios y todos se arrodillarán. El más grande tesoro les guardarás a los que te eligen hoy. Un día todos confesarán que eres Dios y todos se arrodillarán. El más grande tesoro les guardarás a los que te eligen hoy. Ven, ven, ven. En Segunda de Crónicas, capítulo 30, versículo 9 nos dice: Porque Jehová vuestro Dios es clemente y misericordioso, y no apartará de vosotros su rostro, si vosotros os volviereis a él. En estos momentos, nuestra hermana Milagros Nieves tendrá la oración de gratitud por el perdón de pecados. Amante Dios, Padre nuestro, venimos una vez más ante tu presencia para agradecer tu perdón, tu misericordia infinita. Permite que agradecidos de ese perdón, mi Dios, podamos cada día servirte y vivir conforme a lo que tú nos enseñas en tu palabra. Gracias, mi Dios. Todo lo dejamos en tus manos, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén. Gracias, mi Dios. Les invito a meditar en la alabanza Cuán grande es Él, interpretada por nuestro grupo de adoración. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas vi, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar al sol en su cenit. Mi corazón se llena de emoción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón se llena de emoción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Al recorrer los montes y los valles y ver las bellas flores al pasar, al escuchar el canto de las aves y el murmurar del claro manantial, mi corazón se llena de emoción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón se llena de emoción. Cuán grande es Él.
salvarme vino y en una cruz murió por mí, murió. Mi corazón se llena de emoción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón se llena de emoción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor, le adoraré, cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Mi corazón se llena de emoción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón se llena de emoción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón se llena de emoción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón se llena de emoción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. En Filipenses 4, versículos del 6 al 7, nos dice: Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. En estos momentos, Riquelme Mendoza con la oración de intercesión. Señor, primero que nada, te damos gracias por la vida y por la bendición de contar contigo y con nuestros hermanos. En la mañana de hoy te pedimos el interceder por las personas afectadas por el COVID y por estos eventos no planificados que impactan nuestra vida. Permite que aun en medio de lo incierto podamos ver tu mano, tus promesas y bendición. Te pedimos por aquellos que están enfermos, que los bendigas, los protejas y los cures. Te pedimos por aquellos que se sienten débiles emocionalmente, sé tú fortaleciéndoles, que abran los ojos a ti, que sientan tu fortaleza y que lleguen al gozo y al amor que solo tú nos puedes dar. Gracias por tu bendición. Te amamos. Amén. Alabemos al Señor a través de la alabanza Preciosa Sangre. Preciosa sangre que mi vida cambió, mis pecados, mis culpas lavó, ha quedado atrás el pasado sin Dios, fue esa cruz
Jesús, Jesús, mi corazón te canta, mi corazón te canta. Jesús, Jesús, mi corazón te canta, mi corazón te canta. Jesús. Preciosa sangre que mi vida cambió, mis pecados, mis culpas lavó. Ha quedado atrás el pasado sin Dios. Fue en esa cruz donde la historia cambió, donde mi vida tomó otro sentido, donde yo encontré la razón de vivir. Jesús, Jesús, mi corazón te canta, mi corazón te canta. Jesús, Jesús, mi corazón te canta, mi corazón te canta. Jesús, Jesús, mi corazón te canta, mi corazón te canta. Jesús, Jesús, mi corazón te canta, mi corazón te canta. Jesús. La lectura bíblica se encuentra en Mateo 16, versículos del 13 al 20. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿Y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. En estos momentos, nuestra pastora, la reverenda Vilmary Reyes, con la predicación y Santa Cena. Dios les bendiga. Y comenzamos orando después de la lectura de esta palabra. Gracias, Señor, te damos por esta preciosa palabra. Señor, que esta palabra haga aquello para lo cual tú lo envías en este día, porque tú conoces a cada persona, a cada familia, a cada hogar, Señor. Gracias te damos por esta hermosa palabra. Me pongo en tus manos para que sea tu Espíritu Santo, para que seas tú iluminándome y sea tu Espíritu Santo, Señor, llegando a cada corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Esta palabra poderosa que da dirección y propósito a la vida de Pedro y junto a Pedro a la vida de todos los discípulos, sucede en Cesarea de Filipo. La confesión de Pedro ocurre en medio de esta ciudad que estaba llena de santuarios paganos y sin embargo, en medio de tanta idolatría, Dios
se manifiesta y se da a conocer. Y ahí vemos cómo Pedro hace esta profesión de fe. Dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Jesús se detiene un momento y les pregunta, en primer lugar, a sus discípulos sobre lo que ellos oyen decir, sobre lo que otros creen, reconocer en la enseñanza y en los actos del Señor. Jesús se refiere a Él mismo como Hijo del Hombre. Esta expresión nos lleva al capítulo 7 del libro de Daniel, donde Dios encarga al Hijo del Hombre que ejerza su imperio sobre todas las naciones en un reino que no tiene fin. Jesús lo utiliza para decir que es en Él en quien debe instaurarse el reino de Dios. Quienes acogen la palabra de Jesús y quienes están abiertos a su enseñanza lo ven como un profeta. Dios ha guiado y visitado a su pueblo a través de su Hijo Jesús. Él interroga a los apóstoles sobre lo que ellos piensan de Él. Aquí Jesús les pregunta, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Simón Pedro contestó, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Esta pregunta se les hace ahora a quienes han seguido más de cerca a Jesús, a quienes han compartido su vida y han recibido bendición a través de sus enseñanzas y de sus actos cada día. Jesús ha preguntado a sus discípulos lo que ellos han descubierto en su persona. Esta pregunta el Señor a través de su palabra también nos las hace a cada uno de nosotros en esta mañana. Jesús te pregunta, ¿quién tú dices que soy yo? Esto no es cuestión de interpretar a la persona de Jesús de manera teórica. Esto nos lleva a contestar cuál es tu actitud personal con respecto a Jesús. En esta mañana, si Jesús nos preguntara, ¿quién soy yo? ¿Qué tú le contestarías? ¿Qué yo le contestaría? La respuesta de Pedro fue una profesión de fe. Él no repite lo que ha oído de la gente. Él responde por sí mismo. Jesús es Cristo, el Hijo del Dios vivo, el Mesías. Y Mesías o Cristo quiere decir aquel que ha recibido de Dios la unción para hacer realidad la salvación prometida por Dios a su pueblo. Si en esta mañana a usted, al igual que Simón Pedro, usted pudiese decir y confesar, tú eres el Cristo, le estarías diciendo, Señor Jesús, hoy yo te recibo como Cristo, como el Hijo de Dios, como mi Salvador y Redentor. Recibo el amor y la salvación plena y total de Dios como regalo y como don de Dios para mi vida. A través de esta porción bíblica, Pedro reconoce y nos invita a reconocer en Jesús aquel que nos enseña, que nos muestra, que nos
precisamente nos hace ver quiénes somos en realidad, quiénes somos en Cristo Jesús, por su gracia, por su amor, porque en Jesús, en su Hijo, Dios se manifiesta como nuestro Padre. Cuando Pedro confiesa a Jesús como Cristo, Jesús le contesta, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. En este tiempo sabemos que nos ha tocado vivir un tiempo difícil. La iglesia nos hemos tenido que mantener desde nuestros hogares. Hemos tenido que cuidar la vida y es necesario. Y es lo que el Señor nos manda y nos invita a cuidar y proteger la vida de los demás. Y por esta razón en esta mañana no nos hemos congregado en la iglesia, pero la palabra de Dios se sigue predicando, seguimos orando, seguimos unidos en un mismo sentir. Y por eso no hay nada ni nadie que nos pueda separar del amor de Dios. No hay nada ni nadie que nos impida seguir siendo la iglesia de Jesucristo. La palabra iglesia en este contexto se refiere a una agrupación, una comunidad que se está formando. Y la iglesia habrá de constituirse definitivamente por la llegada del Espíritu. La iglesia congregada anticipa en alguna medida el reino de Dios. El reino se va formando y se va asomando hasta donde se reúne la comunidad de fe constituida por quienes reconocen a Jesús y confiesan su fe en Él. Y el reino de Dios es precisamente donde se cumple totalmente la voluntad de Dios. El reino de Dios es la esperanza para nuestro pueblo, para nuestro mundo, para nuestra tierra. Pero sabemos que el reino de Dios todavía no se ha establecido, pero la iglesia es anticipo. La iglesia deja ver de alguna manera que el reino de Dios está llegando. Y precisamente nos toca a usted y a mí a ser esos testigos, a dar testimonio, a ser amorosos, a ser comprensivos y a mirar la bendición que Dios nos da cada día y cómo Dios se nos va revelando, así como se les reveló a Pedro, se nos revela cada día en los pequeños actos de amor, en la provisión que Dios hace a nuestra vida, en tantas personas que el Señor pone para bendecirnos, para apoyarnos. Y por eso hay que glorificar el nombre del Señor, porque en este tiempo la presencia de Dios se deja sentir de manera especial, pero tenemos que estar atentos, confiados y seguir buscándole cada día. Así que las fuerzas del mal no podrán contra esta comunidad, contra la iglesia establecida sobre la fe en Jesucristo. Cristo es la roca, Cristo es el fundamento de la iglesia. Pedro profesó su fe en Cristo, que es la roca. Pedro mismo, como apóstol de Jesucristo, está construido sobre este fundamento. Y 1 Corintios 3, versículo 11 nos dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Jesucristo, el Señor y Salvador de nuestra vida. Jesucristo, el Señor de su iglesia. Bendito sea su nombre. La fe de Pedro en Jesús hizo que Pedro estuviese firme sobre la roca, que es Jesucristo el Señor. Pedro se convirtió en un instrumento de Dios luego de la muerte y la resurrección de Jesús. Bendito tu nombre, Señor. Jesús le contestó sabemos que Pedro tuvo sus momentos de fragilidad y aun cuando aquí confiesa a Jesús como Hijo de Dios, más adelante vemos inmediatamente que cuando Jesús le habla a sus discípulos de que era necesario que él iba a sufrir, que iba a morir, pero después iba a resucitar, Pedro le dice, en ninguna manera esto te acontezca.
y Jesús le dice, quítate de delante de mí, Satanás, porque Pedro no estaba entendiendo cuál era el propósito de Jesús al venir a la tierra, que era cargar el pecado de toda la humanidad y así darnos salvación y vida. Así que en Pedro precisamente nos vemos reflejados todos nosotros, porque tenemos momentos en que nuestra fe está más fuerte, pero hay momentos en que nuestra fe se debilita, donde nos ponemos tristes, donde no entendemos muchas cosas. Y así Pedro vemos que luego de Jesús morir y resucitar, ahí él fue investido con el poder del Espíritu Santo. Y ese poder está disponible para todos los creyentes, para todos los cristianos. Y así en el poder del Espíritu nació la iglesia. Esa iglesia nació y brotó del costado abierto de Jesús para reunir a los creyentes que son el cuerpo de Cristo. Ahora la vemos nacer en el tiempo y en torno a Jesús, entre los que le seguían, le acompañaban y creían en él. Al verle vivir y escucharle, la gente iba siendo parte de esa iglesia, de esa comunidad de fe. La iglesia como cuerpo de Cristo tomó forma y consistencia después de la resurrección de Jesús, cuando los discípulos y seguidores fueron llenos del poder del Espíritu Santo, recibiendo poder y autoridad. La persona se agrupaban para escuchar el mensaje de Jesucristo, el Señor de la iglesia. Así comenzó el crecimiento por medio de la predicación de los apóstoles, que Jesús mismo había elegido y que Jesús mismo había enviado para que transmitiesen sus enseñanzas con la autoridad que de él habían recibido. Y así vemos aquí a Pedro, que cuando confiesa que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios vivo, él todavía no conocía bien de qué esto se trataba. Siguió recibiendo las enseñanzas de Jesús, siguió teniendo las experiencias con el Maestro y así se volvió uno de los mejores apóstoles, dispuesto a morir en el martirio, pero nunca claudicó en su fe porque sabía en quién había creído. La persona cristiana ha recibido un espíritu de poder y de autoridad que vence el mal, que lo libra del peligro, que vence toda tentación. La presencia viva y real del Cristo vivo está sobre el cuerpo de Cristo, su iglesia. El apóstol Pedro recibió del Señor Jesús una encomienda cuando Pedro le confesó como Cristo, como el Hijo del Dios vivo. Pedro tuvo una revelación de parte de Dios. Por eso Jesús le dice, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y cuando Dios le mostró a Pedro que Jesús era el Hijo de Dios, que Jesús era el Cristo, el Mesías, precisamente vemos cómo Pedro le reconoció. Y esto es bien importante, porque cuando creemos en Él, Dios nos muestra que hay algo grande, que hay algo precioso, que hay algo que nos atrae y cuando abrimos los ojos de la fe, los recibimos, nos abrazamos a Él, nos abrazamos a la cruz, a esa cruz de Cristo y le recibimos como el único y verdadero Dios, Señor y Salvador. La revelación de Dios tiene su origen en la persona de Jesús. Revelación es cuando de repente llega una palabra de parte de Dios que ilumina a la persona a quien Dios la dirige. Inmediatamente puedes reconocer esa autoridad de Dios y en ese momento estás en una comunicación directa con el Señor. Es algo hermoso y maravilloso, porque a Jesús lo recibimos a través de la fe. Creemos, confiamos, aunque sabemos que no entendemos del todo
quién es Dios, porque no podemos abarcar toda su grandeza, pero sabemos que Dios es real, que Dios está vivo, que Dios está con nosotros. Sentimos su presencia, su guianza, y cuando Él se nos revela, esto es cuando se nos da a conocer, entonces le confesamos como el Señor y Salvador de nuestra vida. Así, ¿verdad? En esta mañana no te quepa duda de que es la presencia del Señor que está contigo, que se te revela, que te muestra su amor, y así sientes su cercanía. Y nada ni nadie se compara a esa experiencia de estar cerca de ese Señor y Salvador. Es una experiencia única, es tan real. Es como si usted quisiera que el tiempo se detuviese y que nadie lo interrumpiera de ese momento, de sentir esa presencia, esa paz, esa comunión con el Señor. Y eso es un regalo que Dios da a nuestra vida. Y por eso alabamos y bendecimos el nombre de Dios. Y recordamos esta palabra hermosa y esta experiencia que tuvo Pedro de poder reconocer a Jesús como Cristo, como Señor. Y también vemos que a través de esta palabra, que a través de esta experiencia, recordamos que Jesús se encarnó, que Dios ha venido a hacer historia a través de Jesucristo. Dios se revela y se da a conocer y se acerca ahí donde tú estás y te comunica su gracia, te comunica su amor, te ofrece su perdón. Esa revelación, ese darse a conocer, esa cercanía es Jesucristo. Es el Emmanuel, es el Dios con nosotros. Y por eso recordamos esta palabra cuando Jesús enseñó e instruyó a sus discípulos para que junto a Él hicieran historia. Y también vemos que después en su resurrección los convirtió en los testigos de su palabra, de sus enseñanzas, de su salvación, enviándolos a llevar la palabra hacia todos los confines de la tierra. Así dio comienzo el mensaje de los apóstoles, que fueron por todos los lugares y fueron portadores de la revelación de Cristo, dándole a conocer que Cristo murió y resucitó, y lo dieron a conocer al pueblo judío, al pueblo gentil y a todas las naciones. Para traer salvación y vida vino Jesucristo, para que toda persona que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Creer en Jesús es sentir su presencia, es conocerle, es recibirle, es tener esa experiencia de revelación. Entonces comenzamos a sentir ese anhelo por el Señor, por conocerle más, por conocer su palabra, por comunicarnos con Él cada día, en todo momento, y entonces clamamos a Él. Entramos en una intimidad con Cristo. Por eso sabemos que vivir con Jesucristo tiene una parte también que es muy práctica, y es que ese anhelo por Dios, ese estar en su presencia, esa comunión que tenemos cada día con Él, nos hace practicar esa fe desde nuestras vivencias, practicar esa fe viendo lo que Dios nos da cada día, lo que Dios nos suple, viendo las bendiciones que Él nos da, reconociéndole, agradeciéndole, viviendo vidas llenas de gozo, aún en medio del dolor, aún en medio de la tribulación. Y así vemos cómo Dios nos va guiando, nos va mostrando, y cada día se nos revela de diferentes maneras, pero tenemos que estar atentos, darle gracias a Dios, porque es importante reconocer cuán real es nuestro Dios, ese Dios que camina con nosotros, ese Emmanuel, ese Dios que se reveló a través de su Hijo Jesucristo. Es el Señor que en esta mañana quiere dirigir tu vida, tus decisiones, quiere tomar control de tus pensamientos para que sientas paz,
para que sientas que Él está contigo. Cuando nos llenamos de dudas en este tiempo, está Él trayéndonos calma, quietud. Ciertamente Él está contigo en esta mañana. Él quiere ayudarte, Él quiere socorrerte, Él quiere que puedas confesarle con tus labios y con tus bocas que Jesucristo es el Señor. Y en esta mañana, esta palabra nos enseña a vivir con Cristo, que esa sangre preciosa vertida en la cruz del Calvario trajo perdón, trajo salud, trajo vida abundante. Y en esta mañana hemos recibido a Cristo y le afirmamos en nuestra vida. Sabemos que ese Espíritu nos va mostrando, nos va guiando. Y así le damos gracias porque el Señor nos ve de otra manera. A veces somos muy severos, a veces nos vemos culpables, nos vemos como que no tenemos remedio, pero el Señor nos afirma, nos da palabra, nos da promesa de vida, como hizo con Pedro, que aun cuando él le confesó, pero todavía no le conocía del todo, el Señor tuvo promesa para la vida de Pedro, promesa de bien. Y por esta razón, cuando Pedro confiesa a Jesús como Cristo, como Hijo del Dios vivo, Jesús le llamó bienaventurado. Porque en ese momento Pedro tuvo esa revelación de parte de Dios, que le hizo confesar que Jesús es Cristo, que Jesús es el Hijo del Dios vivo. Y entonces Jesús le dijo, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Seamos iglesia en esta mañana, seamos cuerpo de Cristo donde quiera que estemos, llevemos su palabra, demos testimonio de lo que Él ha hecho en nosotros y afirmémonos y creamos en esta palabra que el infierno, que los poderes del mal no prevalecerán, que Cristo venció, que Cristo es el Señor de la iglesia. Vemos que Evaristo Falcó, cuando habló de la iglesia, signo y primicia del reino de Dios, dijo, tenemos que tomar muy en serio el anuncio de la venida del reino, como el corazón mismo del Evangelio de Jesús. Las personas cristianas pedimos en oración la manifestación con poder y gloria del reinado de Dios, que está presente ya como anticipo en la vida, palabra y obra del Señor. Y está ya como signo y como realidad, como primicias en la comunidad de creyentes que es la iglesia. En Jesucristo, la roca de nuestra fe, está la clave para entender la razón de ser de la vida y de la misión de la iglesia. Tú eres parte de esa iglesia gloriosa, de esa iglesia sin mancha ni arruga, porque esa iglesia ha sido lavada por la sangre de Cristo, vertida en la cruz del Calvario, porque Él tomó nuestro lugar y nos salvó. En esta mañana afirmamos la presencia del Cristo vivo de una manera poderosa y real como Señor de la iglesia. Recordamos que Él tanto nos amó, que dio a su Hijo Jesucristo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Recordemos que usted y yo somos la luz del mundo. No brillamos con luz propia, pero la luz de Cristo ilumina nuestras vidas. Y esa luz es necesario que brille donde quiera que estemos. Porque nada ni nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Que el Señor bendiga a su iglesia en esta mañana. Que el Señor siempre sea esa roca inamovible, el fundamento de nuestras vidas, el fundamento de nuestra iglesia, el fundamento de nuestro pueblo y de todos los pueblos. Que el Señor te bendiga en esta mañana
y que el Señor te siga mostrando. Y recuerda que más que nunca en este tiempo nos toca ser la iglesia de Jesucristo, luz y sal de la tierra. Que el Señor te bendiga. Es tiempo de actuar, es tiempo de fe, en la noche marchar, caminar hacia el mar, porque tú, mi Dios de poder, camino abrirás. No hay que retroceder, ni al gigante escuchar, al arroyo iré, a la piedra lanzar, porque tú, mi Dios de poder, otra vez librarás. Tienes un plan y se cumplirá. Mientras espero, te voy a adorar. Tienes un plan y se cumplirá, aún sin respuestas. Yo siento tu paz. Bienaventurado es aquel que confía solo en ti. Tienes un plan y se cumplirá, mi Dios de poder. Es tiempo de actuar, es tiempo de fe, en la noche marchar, caminar hacia el mar, porque tú, mi Dios de poder, camino abrirás. No hay que retroceder, ni al gigante escuchar, al arroyo iré, a la piedra lanzar, porque tú, mi Dios de poder, otra vez librarás. Tienes un plan y se cumplirá. Mientras espero, te voy a adorar. Tienes un plan y se cumplirá, aún sin respuesta. Yo siento tu paz. Bienaventurado es aquel que confía solo en ti. Tienes un plan y se cumplirá, mi Dios de poder. Tienes un plan y se cumplirá. Mientras espero, te voy a adorar. Tienes un plan y se cumplirá, aún sin respuesta. Yo siento tu paz. Bienaventurado es aquel que confía solo en ti. Tienes un plan y se cumplirá, mi Dios de poder.
La Iglesia Cristiana de Discípulos de Cristo proclama la mesa abierta. Toda persona que proclame en su vida el señorío de Jesucristo puede participar junto a nosotros. Y en estos momentos, nuestro hermano Juan Aníbal da gracias por el pan y da gracias por la copa. Alabamos y bendecimos tu nombre. Gracias, Señor, por la oportunidad de poder en esta mañana venir ante tu presencia y hacerlo con gratitud y con gozo, habiendo reconocido que tú eres nuestro Señor, que tú eres nuestro sanador, que tú eres nuestro Salvador, y habiendo reconocido que tú fuiste, Señor Jesús, a la cruz, y tu cuerpo fue molido y tu sangre derramada en perdón de nuestros pecados. Gracias por ese amor tan grande, ese amor que no ha tenido límites, ese amor perfecto. Gracias por recibirnos, Señor. Y nosotros hemos abierto nuestros corazones para entonces recibirte a ti, Señor. Por eso tenemos gozo y alegría. Y por eso te alabamos y te bendecimos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que la noche en la cual nuestro Señor Jesús fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, comed. Este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. En memoria de nuestro Señor y Salvador participamos del pan. Gracias, Señor. Te alabamos, Padre amado. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias por tu misericordia, Señor. Gracias por Bendecimos tu amor, tu nombre. Señor. Damos gloria y Aleluya, gloria a tu nombre, Señor. Gracias, Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. En memoria de nuestro Señor y Salvador, participamos de la copa. Gloria a tu nombre, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Cuán grande y maravilloso tú eres. Eres con nosotros, Señor. Gloria a Dios. Así Gracias, pues, Señor. todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él vuelva. En estos momentos Gracias, Señor. vamos a dar los anuncios y luego tendremos la bendición pastoral y tendremos un cántico final. El martes 25 de agosto a las 7:30 te pedimos que escribas las peticiones de oración a través de la página de Facebook y a las 8 estaremos orando por todas tus peticiones. El miércoles 26 de agosto te invitamos para que a las 7 de la noche tengamos los espacios de encuentro con la doctora Glanimir Romero Nieves, psicóloga clínica de nuestra iglesia. El jueves 27 de agosto continuamos con la escuela bíblica basada en la revista El Discípulo y te pido que nos sintonices a través de la página de Facebook o a través del canal de YouTube. Y el domingo 30 de agosto a las 10 de la mañana tendremos nuestro culto de adoración, predicación y santa cena. Dirige nuestra hermana Nilsa Robles. En la adoración estará a cargo del grupo de adoración, predica esta servidora, y te pido que nos sintonices a través de las redes sociales. En estos momentos tendremos la oración final y te pido que te quedes con nosotros para que escuches el cántico final. Señor, te adoramos, te bendecimos, glorificamos tu nombre. Te damos gracias por las devociones, por los cánticos, por tu palabra. Señor, porque tú nos unes como un solo cuerpo. Gracias por nuestra iglesia cristiana Discípulos de Cristo en San José de Manatí. Te pido, Señor, que tú nos ayudes a confesarte como Señor y Salvador en todo lo que hacemos, en todo lugar, dando testimonio, Señor, de las grandezas y maravillas que tú haces siempre con nosotros. Quédate, Señor, con cada persona, en cada hogar.
En cada situación, Señor, sé tú obrando el milagro, Señor. Que cada día, Señor, tú siempre estés con nosotros. Gracias, Señor, por amarnos, por perdonarnos, por guiarnos, por tu presencia, Señor. Y te pedimos que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sea con todos, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor te continúe bendiciendo. Te proclamamos, Rey.